Amigos, bienvenidos a Radio Cultura, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Espero que anden bien. Arrancamos ya mismo un programa con Carolina del Cuadro en la puesta a punto, en la producción de este programa, amigos. Un programa que hoy va a estar, vamos a emprender un vuelo, pero un vuelo que comienza de esta manera. A las palabras las sopla el viento, así se cuentan todos los cuentos. Cuando te cuento lo que te cuento, a mis palabras las sopla el viento. Viajan las alas. El avión de papel, ¿cómo le va Johanna Holt allá en Maldonado? ¿Cómo anda? ¿Anda bien? Muy bien, acá en la tarde de Maldonado, esperando este momento de compartir este espacio de literatura infantil y juvenil. Como ustedes lo saben, con Johanna Holt, ella ha variado, ha planteado variar este año su columna, El avión de papel, intercalando de alguna forma columnas en donde ella habla, Johanna nos hablas de libros y de escritores infantiles, con otros momentos donde entrevistás a invitados que vos seleccionás, que son parte del mundo de la literatura infantil y juvenil y que no necesariamente son autores, sino que tienen que ver con un proceso mucho más grande, mucho más rico, más complejo y donde hay distintos actores. ¿Con quién vamos a conversar hoy? Hoy vamos a conversar con María Guidali, que es nada más y nada menos que la directora de la Biblioteca Solidaria, esa biblioteca que siempre estoy nombrando y Pablo me pregunta, y bueno, hoy vamos a develar todo lo que está atrás de la promoción de la lectura de esta gran biblioteca, que ahora, bueno, vamos a ir preguntando detalles a María, que está en línea, y que está presente en todo el país, ¿sí? Que pertenece a ANEP, a PROLE, ¿no? El programa de lectura y escritura de nuestro país, enfocado obviamente al fomento de la lectura en base a la creación de comunidades de lectores. Sí, desde el año 2014, sí, ahora en todo caso María me corrige, que está en funcionamiento hasta el día de hoy. ¿Y PROLE qué es? Porque yo lo veo en todos lados, PROLE, no sé exactamente qué es. Es el programa de fomento de lectura y escritura, ¿no? ¿Pero Lectura de quién? y escritura. ¿Quién de es? ANEP. De la ANEP, no es del MEC, de la ANEP. De ANEP estamos hablando de secundaria y, bueno, YouTube, claro, ANEP. Exacto, de la ANEP. Bueno, muy Así bien. que bueno, vamos a darle la bienvenida a María, que está en 33, promocionando esta biblioteca, trabajando en este gran proyecto. ¿Cómo andas, María? Hola, buenas tardecitas. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, dispuesta a disfrutar este ratito que estemos juntos y conversar sobre lo que estamos haciendo de manera sostenida, ¿no? Desde, como bien dijiste, desde el 2014. María Guidali, ¿estás en 33 por motivos de trabajo o...? Exacto. No es que Yo no vivís en 33. No, yo soy sanducera, vivo en Paysandú, trabajo en Montevideo y estoy en 33 porque vinimos con otro proyecto que tenemos hace ya también algunos años, pero a nivel de los estudiantes de magisterio y de maestro en primera infancia, ligado también a la literatura infantil, que se llama Muestra Itinerante de Literatura Infantil, y hoy vinimos a hacer unos talleres y esta muestra va a quedar instalada en el Instituto de Formación Docente de 33 y es gestionada por los estudiantes de tercer y cuarto. ¿Y en qué consiste la muestra? Si querés eso es otro programa, pero te lo... brevemente, un titular. Muy breve, sí. Esta muestra la pudimos conformar gracias a todas las muestras de las novedades que nos van acercando los distribuidores y las editoriales a lo largo de estos 10 años, ¿no?, del programa de lectura y escritura en español. Nos lo acercan porque los leemos, los seleccionamos y se adquieren libros que van hacia esas bibliotecas solidarias que decía Johanna recién. Llegó un momento en que tuvimos cerca de 500 títulos que nos parecía una mezquindad absoluta tenerlos en la oficina y que no cobraran vida en otros lugares donde sabemos que es necesario. Entonces ideamos una muestra de 200 de esos 500 libros con todos unos exhibidores que hacen muy accesible
que los estudiantes se acerquen a los libros y los lean. Entonces esta muestra de 200 libros se instala en el instituto. Este es el 9º instituto por la que pasa. Y bueno, y la gran consigna es que entre los estudiantes de tercero y de cuarto arman una comisión de gestión de esta muestra, porque se trata de hacer leer los 200 títulos a todos los estudiantes de primero, de segundo, de tercero, que no integran la comisión. ¿Cómo hacen? El instituto dispone de un tiempo, de un espacio. Ellos planifican actividades, entrevistas con escritores, con ilustradores, y planifican como la gestión cultural hacen, ¿no? Empiezan a incorporar herramientas para que el día de mañana, cuando sean maestros, cómo hacen en sus comunidades para gestionar con los pocos recursos a veces que se tienen, la cultura, ¿no? Cómo hacer accesible la cultura. Entonces, bueno, hoy hicimos 2 talleres en la mañana y mañana hacemos 2 talleres más vinculados a la construcción de criterios de selección de literatura infantil y sobre géneros literarios. Mañana terminamos y la muestra queda, la arman y queda en manos de ellos. Un poco esa es la síntesis. Muy interesante, así que me tenés que anotar Maldonado en esa lista. Sí. Por supuesto, cuando digas marcha para ahí. Ahí está, ya voy abriendo las puertas del instituto. A partir de junio, ahí está, a partir de junio queda libre, Salto ya tiene septiembre reservado, así que a todos los institutos que les interese, ha pasado ya por varios, la Mili está para eso, para andar de instituto en instituto. Perdón, Johanna, está bien que nos cuente María lo de esta muestra en 33, porque es precisamente uno de los digamos, nexos que vamos a hablar ahora, ¿no? De los elementos más fundamentales, que es la construcción de la lectura. Y es interesante ver que se desarrolla a través de, en este caso, el IFD, ¿no? Instituto de Formación Docente. Te pregunto una cosa nomás, María, y ya Johanna empieza a hablar. Ustedes se manejan con el IFD, con los institutos de formación docente, pero ¿y hay otros, tipo los SERP o otras cosas, o solamente con eso? No, en principio es en la órbita del Consejo de Formación en Educación que hacemos las coordinaciones, y sobre todo con la red de bibliotecas del Consejo y con los institutos, porque en general el público, esta muestra es de literatura infantil, y el público destinatario en primera instancia, más que pretendemos como la formación, el conocimiento de la literatura infantil o de esta muestra, ¿no? Mínima, porque 200 libros con todo el universo que hay es mínima, pero pensamos en la formación de los estudiantes magisteriales y en los de maestros de primera infancia. Por eso no incluimos los SERP, que están más destinados a la formación de profesores, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Sí, por ahí va el argumento un poco. Ok, perfecto. Bueno, dale, Johanna. Perfecto. Y estos estudiantes seguro que también estuvieron en contacto con la biblioteca solidaria de las escuelas, ¿no? Ya saben un poco, o están empapados de esta gestión o este fomento incluso de la mediación de la lectura, ¿no? Exacto. Sí, eso fue justo un tema hoy. El tema de los talleres de hoy tuvieron que ver con, reconstruir su propia biografía lectora y situar un poco la procedencia, ¿no? ¿Quién leyó, quién les leyó, quién les contó, dónde, cuándo, qué cuento, qué poesía le leyeron? Y muchos de ellos hacían referencia a que en su escuela había biblioteca solidaria, y se notaba claramente que esa biografía de esos estudiantes en particular era más amplia que otros que estaban participando, y que la escuela justo no estaba participando en biblioteca solidaria, ¿verdad? Entonces este esfuerzo que ha hecho este proyecto va en ese sentido también. Esa era como el fin último, ¿no? Ampliar todo este caudal cultural a través de la lectura de literatura. Así que lo notamos también en el encuentro de hoy. Perdón, y la biblioteca solidaria, entonces, yo no conozco nada y por eso pregunto. Bien, yo te cuento, Pablo. Dale.
Ahí va, Mira. contale a Pablo y a todos los oyentes cómo definirías la biblioteca. Claro, perdón, porque esto que estábamos hablando era una muestra en el IFD donde se estaba de alguna forma tratando de dar insumos o de formar a quienes van a ser formadores también o promotores de lectura. Entonces sería una forma de promover lectura dentro de los futuros promotores de lectura, por ejemplo. Exacto. Y que empiecen a concebirse como mediadores de la lectura, ¿verdad? Claro. Es algo que trabajamos. Pero les cuento a quien no sepa, qué es Biblioteca Solidaria, ¿no? Biblioteca Solidaria es un concepto. Más allá del proyecto en sí, que tiene acciones clave, quiero contarles cómo es que nosotros nos hacemos de este nombre, cómo llegamos a nominarla de esta manera. Nosotros cuando inicia en 2011 el programa de lectura y escritura en español y empezamos a pensar en la formación de los lectores, más allá de que nuestro programa elabora materiales específicos para la enseñanza de la lectura y la escritura en escuelas, en educación media, ¿no? La formación de lectores tenía que converger con esta enseñanza, tenía que ser parte de esta enseñanza. Entonces, damos más adelante con un autor, con Jean Gebrard, en donde hay una anécdota o una reflexión que él hace que a nosotros como equipo nos deja pensando, ¿no? Nosotros leemos en ese artículo que él hablando con un anciano en una colonia de Francia en África, el anciano le decía que cada vez que moría un anciano de esa aldea, moría con él una biblioteca. Jean Gebrard era en ese momento, estábamos hablando, ese artículo era del año 2000, 2002, en ese momento era parte de quienes estaban reformando todo el currículum en Francia, ¿verdad? Era parte del diseño nuevo, del nuevo diseño curricular. Entonces se queda pensando en esto que le había dicho el aldeano, que cada vez que moría un anciano, moría con él una biblioteca. Sabemos que eran comunidades preponderantemente orales y donde la escritura no había hecho permanecer los saberes, digamos así, eso se perdía. Y él se queda preguntando con qué biblioteca estaban egresando los niños de sus escuelas. Y esto nos dejó pensando en esto mismo, ¿no? ¿Con qué biblioteca estaban egresando los niños de las escuelas primarias, como entendiendo por biblioteca ese caudal de conocimientos, de saberes, de experiencias, de referencias culturales, que le permitían a los niños leer y comprender otros textos, ¿no? Entonces dijimos, este es el concepto y por aquí tiene que ir la línea de trabajo. Y entonces pensamos, bueno, seleccionemos los mejores libros posibles. Biblioteca Solidaria brinda a cada uno de los jardines y de las escuelas una colección de libros que, bueno, año a año ha ido creciendo y hoy creo que llegan a ser más o menos 120 o 130. No son muchos, aspiramos a que sean muchísimos más. Es una colección muy cuidada porque pretendemos de que, bueno, brindar las mejores experiencias de lectura posible. Pero las acciones clave para que realmente eso que se lee se incorpore como un capital cultural, un caudal cultural interesante, encierra ciertas acciones clave. Como nosotros recomendamos en todos los encuentros que permanentemente tenemos con los docentes, la lectura, la relectura y la conversación sobre lo leído, ¿verdad? Para hacer que esta biblioteca realmente se vaya concretando, se vaya incorporando, se vaya reafirmando, porque es a partir de ese léxico incorporado, esas formas de decir de los libros, ese lenguaje figurado que solo la literatura nos permite acceder, vaya siendo parte del bagaje de nuestros niños para que luego ellos puedan por sí mismos leer otros textos, interpretarlos, discutir sobre ellos, ser parte de una comunidad. Y es solidaria, le dimos este adjetivo, ¿no? Esta particularidad,
porque estas acciones de leer, releer y conversar sobre lo leído no solo lo hace el maestro. Biblioteca Solidaria convoca a la comunidad, a las familias, a exalumnos, a vecinos, a la sociedad organizada de alguna manera, a conformarse como un equipo comunitario de lectura. Cada una de las 1000 escuelas que forman parte de Biblioteca Solidaria, que llevan adelante Biblioteca Solidaria, tienen que conformar, o tienen hoy conformado un equipo comunitario de lectura, que es quien está en contacto con esos libros. O sea, la comunidad accede a la lectura de esos libros, selecciona y acuerda con los maestros su entrada al aula una vez por semana, en donde, entra, se contacta con los niños, les lee, les presenta el autor, el ilustrador, les cuenta algo interesante sobre ese libro, les lee el cuento y conversa sobre él. Nos parecía muy interesante incorporar este actor porque uno de los objetivos es que nuestros niños, los más alejados del lenguaje escrito, los que no han podido tener la posibilidad de vivir la experiencia de la lectura literaria, empiecen a entender de que la lectura no es algo privativo de la escuela, no es exclusivo de la escuela, ¿verdad? No se lee únicamente en la escuela. Y que la lectura es una práctica social y cultural, y por lo tanto tenía que ver, para nosotros era importante, que tuviera modelos lectores no escolares. Entonces, para nosotros es fundamental, y esto ha ocasionado un cambio. Perdón, ¿y qué es modelos lectores no escolares? Esto que te digo, las familias, exalumnos, personas que no son docentes, ¿no? Con esto queremos decir, con modelos no escolares. Perfecto. Y realmente creemos nosotros que es el componente del proyecto que más ha impactado en la formación de los lectores. Ha ocasionado un relacionamiento con la lectura que muchas veces, yo soy maestra, era difícil de lograr, ¿no? Esto que entre la mamá del compañero de sexto, o un vecino de enfrente, o un joven que egresó el año pasado, o alguien que viene de un liceo, de una UTU, se convoca a toda la comunidad. Ya aprovecho, ¿no? Aprovecho este espacio, si me dejan, a exhortar a toda la población, a todos los vecinos, que averigüen si la escuela o el jardín de su barrio tiene biblioteca solidaria, y que por favor se pueden presentar, se incorpore, que se incorpore el equipo comunitario de lectura, porque los niños los precisan. Pero se puede presentar, te digo porque uno tiene la visión, yo tengo la visión, no quiero generalizar, de que no siempre es tan permeable los sistemas de educación, y me refiero tanto al liceo como a escuela, a los lectores o a los escritores. Claro, yo lo vivo desde el punto de vista de escritor. Que no es tan fácil, no es tan rápido, esa es una impresión que yo tengo. Claro, que no es así. No es para nada así. Primero porque esto no es un emprendimiento ni privado ni ajeno, es una línea de trabajo de la ANEP, ¿no? O sea, no hay que pedir permiso, digamos. Que involucra. De repente sí contactarse con los docentes y ver cuándo puedo o qué también, porque también está eso de preparar el material. Yo me acuerdo de tener experiencias algunas de no ir con tanta preparación, o sea, hay que preparar esa lectura, ¿verdad? Eso prepara la Biblioteca Solidaria, prepara al lector que entra, porque es importante eso. Sí. ¿No? Una buena lectura, o sea, cuando llega el momento, la actividad, ese evento de lectura en el que comparto, es el libro de la Biblioteca Solidaria, el cómo, ¿no? Que de repente, yo me imagino una abuela, una tía, que no tiene por qué, o sea, porque no es docente, no tiene las técnicas de narración. Ni queremos que las tenga. Claro. Bueno, por eso. Queremos que se transforme. No. Hay materiales, primero, para Pablo, ¿no? Y darle tranquilidad. Por supuesto, la autoridad de la escuela es la directora, claro. Y se presenta y dice, yo quiero integrar el equipo comunitario de lectura, y se acuerda y se integra el equipo. Y en cada escuela o jardín que es parte de Biblioteca Solidaria, hay un maestro referente del proyecto
que es este maestro quien lo presenta, quien presenta el equipo al resto de los docentes, y es con los docentes que se acuerda el día y el horario en que se ingresa al aula, porque la vida de la escuela es compleja, es muy dinámica, hay múltiples actividades, entonces siempre es acordando con el docente de aula. Los docentes poco a poco empezaron a ver cuánto aportaban. Y en cuanto a la formación de los integrantes del equipo comunitario de lectura, hay materiales específicos con viñetas, ¿no? Hay materiales, por ejemplo, tener en cuenta el momento de leer, en donde con viñetas se va explicando, bueno, cómo ubico a los niños, cómo me ubico yo como lector, cómo permito leer y mostrar las imágenes, pero lo que nos interesa es que esta persona, este vecino, ingrese a leer, obviamente que los libros, el libro que eligen llevarse que van a leer al aula, se lo llevan para su casa, ¿verdad? Esos libros no quedan en la escuela bajo llave. Pero ese libro, por ejemplo, imaginemos, por ejemplo, un señor que tiene un taller mecánico y que vive a 5 o 10 cuadras de la escuela y le interesa, por alguna razón, presentarse. No, por alguna razón no. La razón es, quiero contribuir con la formación de los chiquilines como lectores. Correcto. Quiero contribuir con la educación, ¿verdad? Pero ese es el motivo. ¿Qué puedo hacer? Ese señor va ahí, por ejemplo, y ese señor ha leído, tiene algunos libros que leyó o que le gustaron. ¿Lee lee solo los de la biblioteca? Lee la colección de la biblioteca solidaria, en principio, porque es una colección que está cuidada, ¿no? No quiere decir que otras lecturas no sean válidas y sean legítimas, que por supuesto que las hay, porque la colección que nosotros proporcionamos es muy chiquita, es mínima. Claro. Pero lo que más nos interesa es que la comunidad como tal se desarrolle como lector, ¿sí? Entonces, nosotros no buscamos que ese lector que ingrese al aula sea un lector experto, ni tenga una prosodia exquisita, que lea como él lee, porque si la escuela, a su estilo. Exacto, si la escuela no brinda la posibilidad de que ese lector ingrese al aula y lea como él lee, no hay posibilidades de ir avanzando en su formación como lector, porque la comunidad lectora no son solo los niños, somos los docentes que conocemos otros cuentos gracias a que Biblioteca Solidaria los proporciona, pero también es toda la comunidad que tiene la oportunidad de avanzar, ¿no?, con respecto a sí mismo como lector. Entonces, darle, me imagino, valor al libro objeto, ¿no? O al libro como objeto físico, y al encuentro, por eso están los libros en la biblioteca, ¿no? Exacto. Y al encuentro, ¿no? Que ese encuentro, los niños, nosotros trabajamos mucho con los equipos comunitarios de lectura, que no teman trancarse al leer. Otra pregunta que parece muy básica, muy elemental. Este señor que puede ser mecánico, tiene un taller mecánico, en fin, él se ofrece, se propone, es aceptado, y lo que va a hacer es, dentro de la biblioteca solidaria, va a elegir él un libro, ¿no? Y él lo que va a hacer es leérselos en voz alta a los alumnos, que estos alumnos saben leer o no saben leer, por ejemplo, todavía. Y algunos sí y otros no. Primero, este mecánico se va a integrar a un grupo, que es el equipo comunitario de lectura. Y ahí discuten entre ellos, ¿no? Quiénes van a ir a leer a las clases más chicas, quiénes van a ir a la clase de los más grandes. En los más grandes hay que leer novelas, ¿verdad? Por lo tanto, se leerán por capítulos. Ahí se distribuyen los libros. Se va para su casa, ensaya para sentirse tranquilo, todo esto está pautado, ¿verdad? Líneas generales. Practica muchas veces la lectura para que él se sienta tranquilo, distendido, busca significado de palabras que capaz no sé, las ve en un contexto nuevo y puede llegar a no entenderla, busca datos del autor para poder comentarle a los chiquilines, pero lo más importante, como dice Johanna, sí es importante la presencia del objeto, la presencia del mediador, de la persona, el modelo lector que la escuela le ofrece, además del maestro, que es el otro modelo profesional de la lectura, pero lo que vale es el encuentro, es la experiencia que se vive, que es distinta,
¿verdad? Porque él no va a preguntar, esta persona, el mecánico, puede ser que sí, ¿no? Pero en general no se espera que pregunte por el personaje principal, lo secundario, cuál es el problema, cómo se resuelve. No, porque como venimos con los contenidos programáticos grabados a juego. Perdón. Vamos a hacer una pausa, una breve pausa, porque nos entusiasmamos mucho y vamos a hacer, hay que hacer una tanda aquí en La Máquina de Pensar. Amigos, estamos conversando dentro de la columna de Johanna Holt, el avión de papel. Estamos conversando con María Guidali, directora de la Biblioteca Solidaria. Ella está en 33, Johanna está en Maldonado y yo estoy aquí en Montevideo. Después de la pausa, amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando en un programa especial con María Guidali, profesora, directora de la Biblioteca Solidaria que tiene ANEP, y con Johanna Holt. Estábamos en el bloque anterior, mencionando, y yo les ponía ese caso, y estuvimos hablando de alguien que se puede acercar a una, como lectora, a una biblioteca solidaria, o a escuelas o a centros donde tengan biblioteca solidaria, y María estaba explicando que, ahí, si bien hay que integrarse a un equipo, a ese equipo lector, la idea es que ese vecino, por ejemplo, vaya y les lea a estos alumnos, ¿no? De las escuelas, estamos hablando en concreto. Sí, así es. Y siguiendo con el tema de los libros y la selección que hizo la biblioteca, contanos un poco, María, dijiste una selección cuidadosa, porque yo sé que formó parte de un grupo bastante integral o bastante rico cuando se hizo la selección de los libros, para luego, ¿no?, multiplicarlos por todas las escuelas que tiene la biblioteca, que fue primero una cierta selección, después se acrecentó y me imagino irá teniendo más títulos a medida que pasa el tiempo. Y también cuál es el criterio para que entre un libro ¿qué criterios se manejaron para que un libro fuera, es el seleccionado? Bueno, son dos preguntas en una. No, Johanna, no, es súper pertinente, porque además esta biblioteca mental, ¿no?, de la que hablaba, de la cual se preguntaba Gebrar, ¿con qué biblioteca, con qué referencias culturales egresan nuestros niños de las escuelas?, demandaba, la lectura de textos que aportaran, ¿no?, vocabulario, que aportaran historias. Entonces fue necesario un trabajo que fue largo en el tiempo, pero muy rico, porque se creó en el 2011 una comisión en la que estaba integrada la Academia Nacional de Letras, referentes de bibliotecología, humanidades, el Plan Nacional de Lectura, la CEU también, ¿no? La Sociedad sí, también, Española. Exacto, y de literatura también. Entonces, imagínate, seguramente en otros programas lo habrán abordado, el tema de la literatura infantil en Uruguay, es un campo que hay que seguir trabajando, está poco explorado aún, ¿verdad? Y, por ejemplo, no tenemos una ley de biblioteca escolar, ¿verdad? Tenemos, Varela hizo una ley de bibliotecas para maestros, pero no para niños. ¿Y por qué sería necesaria una ley de bibliotecas Y a mí me escolar? parece que una ley es un mensaje claro para toda la ciudadanía, ¿no? Que las bibliotecas escolares ocupan un espacio simbólico importante en nuestros centros educativos. Pero en todas las escuelas hay, pero te pregunto, yo supongo que... ¿No? ¿En el 100% de las escuelas no hay bibliotecas? Te pregunto. No. Las bibliotecas que tienen las escuelas, muchas de ellas es a esfuerzo del propio colectivo, ¿verdad? Que entre todas las cuestiones que tiene que atender, hay escuelas en mejores condiciones para poder comprar libros y otras que tienen que atender otras urgencias y no pueden comprar libros, por ejemplo. Claro, como que sí las hay, pero no subvencionadas por el Estado, en el sentido tiene que ser un hecho, ¿no? Exacto. Que ser incluso renovado y actualizado. Con exacto, eso es lo que permitiría a los extranjeros, ¿no? Claro, la regulación de esto, me imagino yo que tendría un correlato presupuestal y por tanto, como en todos los países, ¿no? Año a año hay una renovación de acervo que no tiene que ver solo con la literatura.
pero más que nada tiene que ver con este mensaje claro de que la cultura escrita, todos nos incluimos en esta cultura escrita en tanto leemos y escribimos. Y esto no solo ocurre en un cuaderno, tenemos que estar en contacto con los materiales, tenemos que ser capaces de nosotros seleccionar lo que queremos leer o lo que debemos leer. Mirá el salto que hay que dar entre un escolar o un liceal o un estudiante de educación media a un estudio terciario donde a veces por primera vez se encuentra con el funcionamiento de una biblioteca. Porque en la universidad sí o sí, o las bibliotecas digitales o las físicas. Uh-huh. Y hay todo un sistema que hay que saber funcionar en ese sistema. María, una pregunta capaz que puede ser poco impertinente, pero estamos en un momento también, hablas de las bibliotecas digitales y todos estos chiquilines, digamos, todos los gurises que van a las escuelas, todos o casi todos tienen celulares, todos están con la pantalla, están muy familiarizados. Estamos en un mundo que estamos obviamente regido por eso. No es que yo diga que es bueno ni malo, digamos, es una revolución tecnológica que nos está cambiando y está cambiando incluso la sensibilidad de la época, ¿no? Algunos hablan hasta de cambio civilizatorio. Entonces, ¿no hay también ahí un filón muy grande que es, yo sé que está la biblioteca de Plan Ceibal, por ejemplo, pero no sé cómo funciona eso en el enganche con la biblioteca esta solidaria o con las escuelas? Es decir, no sé si hay un enganche para sí, que se puedan sí lo ver. hay. Uh-huh. Sí, Pablo, los títulos que nosotros entregamos físicos a las escuelas están disponibles en Ceibal. Y aparece el título, aparte. Aparece, dice abajo una especificación. Forma parte de la biblioteca. Si uno va, por ejemplo, se me ocurre, Timotea va de viaje, dice abajo, ¿no? Uh-huh. O sea, claro, esa coordinación nos pareció importantísimo, porque ¿qué es lo que pasa hoy? Lo hemos conversado muchísimo con los compañeros de Biblioteca País. Hay más de 6.000 títulos, de una riqueza impresionante, pero ahora hay que empezar a pensar en la mediación, claro, ¿no? Porque falta el acceso, la disponibilidad está, pero no se excede como se quisiera. Sí, es necesario, obviamente, una intermediación, eso está clarísimo. Sí, ¿no? Digo, sí. Y es lo que ocurre en todo este mundo de las pantallas y de Internet, digamos, a los adultos nos ocurre que sin referencias no podemos, nos ahogamos o caemos siempre a las mismas cosas, ¿no? Sí, y sin lugar a dudas se ha instalado ya la complementariedad de estas dos cuestiones, ¿no? Sánchez Ruy Pérez, por ejemplo, la Fundación ha hecho vastas investigaciones sobre el lector digital y esas investigaciones arrojan como resultado de que el lector digital se formó primero como un lector analógico. Entonces la vigencia de las bibliotecas, de la lectura en papel, está vigente, no fue desplazada, ¿verdad? Volviendo un poco a la pregunta de Johanna que quedó por ahí colgada, de cómo había sido esta selección, ¿no? Y un poco criterio, nosotros, ¿no? Claro. O sea, tengo un libro, bueno, ¿qué es lo que me hace seleccionarlo, no? O que el grupo, obviamente, se puso de acuerdo, ¿no? Sí, bueno, te estaba haciendo un poco como la historia, ¿no? De que cuando se conforma esta mesa interinstitucional, la tarea central era, bueno, leamos todo lo que podamos, lo que nos acerquen los distribuidores, las editoriales, y como nunca se había antes hecho, establezcamos una colección mínima, ¿no? A eso lo llamamos biblioteca mínima en ese momento, ¿no? Que mínimamente tendría que ser ese patrimonio cultural de lecturas compartido por todos los niños de nuestras escuelas públicas. Esa fue la intención. Crear una base ahí formaron? Ahí fueron 64. 64. En donde nuestro país internacional, o sea, exacto. Uno de los primeros criterios fue, bueno, el 50% de autores uruguayos y el resto que fueran traducciones de extranjeros y traducidos al español. Ese fue uno de los criterios, ¿verdad? Fundamentalmente, en esa primera instancia, hoy la estamos revisando para futuras bibliotecas mínimas, está la presencia de las narraciones. Hay muy poco de poesía, cuestión que hoy en las sucesivas adquisiciones que hemos hecho, hemos incorporado mucho más poesía y algo de enciclopédico. Hoy, si estaríamos en condiciones
de adquirir también incluiríamos bastante más enciclopédico de lo que hay, ¿verdad? ¿A qué le llamás enciclopédico? Y más textos de divulgación. informativos, sí, exacto, exacto, sí. Y poesía está bueno, hemos hablado que falta, ¿no? Este tema de leer poesía, de tener libros de poesía, ¿no? Totalmente. Sí, con Pablo. Hay un problema incluso a nivel editorial, digamos. Hablamos con Johanna de que hubo algunos intentos de publicar poesía infantil. De hecho, me acuerdo uno clarito que era de Fabio Guerra y Fernando González, un libro doble. Claro, ese lo tenemos. Y ese fue un éxito, se agotó, pero al favor infantil. No lo han editado más. Muchas escuelas no lo piden para comprar. No solamente no lo reeditaron, sino que no se siguió haciendo otros libros de poesía infantil, no se siguieron, esa línea no se siguió. Me refiero en el caso específico de Alfaguara Infantil, y aparte conozco a los dos autores y conozco a los otros sectores, pero como que no hay un miedo a editar poesía infantil. Bueno, nosotros con Biblioteca Solidaria hemos tenido la suerte de poder adquirir y distribuir buenas producciones, ¿no? Tenemos el libro uruguayo de los colores, por ejemplo, y tenemos Los espejos de Ana Clara de Mercedes Calvo, que son para nosotros dos joyas, ¿no? Que estamos acercando. En el equipo ahora justo estamos trabajando en una antología abarcativa desde educación inicial hasta segundo o tercer año de escuela, también con este propósito de acercar bases comunes para todos los niños, ¿no? Porque claro, aquellas escuelas mejor posicionadas a veces pueden adquirir más y otras no. Entonces, bueno, ahí vamos tratando de equilibrar. Bueno, nuestras colecciones tienen distintos géneros, ese es otro criterio, ¿no? Johanna. Hay narraciones, hay poesía, hay leyendas, hay fábula. Tratamos de que haya esa variedad, que el niño vea esa diversidad, que está atravesada por la narración, pero que se configuran de distinta manera. Y que las historias realmente aporten experiencias de lectura, ¿no? De que tengan esos giros que algunos autores logran de manera muy interesante, que estén nuestros autores uruguayos presente. Tenemos, por ejemplo, ahora de Sergio López Suárez, que acaba de ser nominado. Estamos muy contentos. El pequeño Cervantes, el pequeño Quijote, ¿no? Exacto. De él ahora acabamos de entregar mini cuentos infinitos, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos sosteniendo los que son los clásicos de Uruguay, está Da Rosa, no todo lo que puede ser nuestra historia de libros infantiles. Esa la seguimos manteniendo porque los niños, las generaciones se renuevan, pero si el Estado no prevé que los niños accedan a estas lecturas, son lecturas que las familias muchas veces no porque no están en la librería para comprarlas, a veces están más otros títulos de ahora, ¿no? Sí, y la producción ha sido muchísima, ¿no? Últimamente. Sí, lo que es la literatura infantil, el número es una cosa impresionante. Exacto. ¿No? Entonces, la Biblioteca Solidaria demandaba también que los libros contribuyeran a la conformación de una rica biblioteca mental, ¿no? De que esas referencias culturales fueran vastas, pero que aportara calidad al niño que estaba así aprendiendo a leer, aprendiendo a escribir, que contribuyera con ese proceso. Claro, porque favorece también la comprensión, como ya dijiste, en la línea de Gebrar, que es muy totalmente. Trabajo en esto de favorecer la comprensión lectora de todo, ¿no? Porque pongo en juego todas esas referencias culturales, sociales, que me ayudan a ese vínculo con el texto, ¿no? A la construcción de significado. Entonces, totalmente. Favorece todo su desempeño. Claro, y la literatura es uno de los grandes desafíos que te presenta como lector, es que no te habla literalmente, ¿no? Que siempre usa recursos que te hacen pensar o tener que poner en relación esas referencias, ¿no? Que nada está dado, sino que como lector siempre estás demandado, siempre estás exigido. Entonces, para un niño entender, no le vamos a explicar lo que es una metáfora, la tiene que vivir, ¿verdad? Porque de última siempre en el día a día usamos metáforas
con mucha frecuencia. Pero muchas veces aquel niño que no ha leído literatura, mira, eso ahora me acordé, una investigación sobre resultados en PISA, comparativo, a qué estudiantes les iba mejor, y tenía que ver con aquellos que habían podido leer literatura, ¿no? Que entendían de que había otra forma de decir que no era la explícita, diríamos. Sí, que no era literal, digamos. Exacto, ¿y qué pasa exacto. porque digo, ahora Johanna ya te preguntó, ¿no? Digamos, el tema de lo que se podía hacer, seguro que no es el término, la curaduría de los libros, ¿no? O sea, que alguien tiene que seleccionar los libros, y eso es siempre en cualquier biblioteca, porque siempre quedan unos adentro y otros afuera, Claro. es imposible que entren todos. Sí. Pero, ¿y qué pasa al aplicarlos? Porque estoy pensando ahora que una vez yo entrevisté a Ana María Babossi, y hay toda una línea dentro de la literatura infantil que habla de, por ejemplo, de literatura que promueve valores, y Ana María Babossi me decía que para ella la literatura es para vivirla y para complejizarse, y no es para no tiene por qué tener una función específica. Atención, yo he hablado con otras personas vinculadas a la literatura infantil que sí, que planteaban que bueno, que le parecía que bien, que sí, que tenía una función específica que podía ser la de desarrollo de los valores, siempre hablando de los niños, ¿no? Niños y jóvenes, Claro, ¿no? claro. ¿Vos qué pensás? Mira, obviamente que cuando hicimos esta selección fue arduo el trabajo, porque lo que quedaba afuera era el universo y sus alrededores, ¿no? Sí, claro. Y obvio de que muchas de nosotros decíamos, qué pena no entró el que yo quería. Claro. Y es algo que hay que ir revisando periódicamente, porque este universo crece y porque no siempre conocemos todo. No es así, obvio, ¿verdad? Sí. Es lo que te acercan, lo que Exacto. más o menos vos Pues accedés. puntapié, porque tú tienes uno de Susana Laondo y te gusta la escritora, Exacto. y seguís buscando. Claro, bueno, eso me gustó ese argumento, Johanna, que pueda oficiar no solo como una colección mínima, sino como generadora de seguir autores. Claro. Buenísimo. Sí, me gustó muchísimo, gracias por ese aporte. Y en relación... Sí. No, pensando, capaz que estabas pensando en lo que estaba diciendo Pablo, de eso, porque también dentro del aula tenemos ese riesgo, yo lo he vivido como docente de educación inicial, el querer el libro para algo. Tengo a los niños en el tema del didactismo, ¿no? Es como un riesgo siempre presente, ¿no? Me imagino que la biblioteca en esa selección no pensó tanto en eso. ¿Sí? No pensó nada en eso. Claro. En relación al currículum, no hicimos esa relación. ¿Qué contenido hay y por tanto seleccionamos el libro? No, esa relación no existió para nada, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos un horizonte que es que la lectura contribuya a la inclusión de nuestros niños en la cultura escrita. Esa inclusión no solo se hace a través de los libros de literatura. Y si abordamos la lectura de literatura, no perder de vista ese horizonte. O sea, sabemos sí que nuestros colegas, yo misma, ¿no? En relación a determinadas temáticas, a veces de corte científico, he utilizado la puerta de entrada de la literatura para entender la metamorfosis, para luego ir a, ¿no? Esas puertas de entrada las podemos utilizar. Exacto. Lo que más nos preocupa, independientemente de cómo, porque bueno, cada uno verá, no somos afín a trabajar, abordar la literatura por la temática o por los valores, o si realmente ese cuento o esa poesía genera comunidad de interpretación, y en esas interpretaciones reflexionamos sobre la actitud de un personaje, sobre cómo hubiésemos actuado nosotros, y contribuye a que, no sé, valoremos o a la construcción o la puesta en valor de determinada
no sé, acción en la vida. Está claro que toda la escuela genera constantemente valores, y una escala de valores es evidente y es clarísimo, y aparte se demuestra en las pruebas de que la gente que tiene menos escuela o que no tiene escuela, bueno, tiene otros problemas con los valores, digamos. Eso yo creo que está claro. Ahora, una cosa es un proceso integral y otra cosa es usar herramientas para decir, bueno, esto va a ser para los valores y esto genera antivalor, entonces no lo leo, o me parece que esto quiere decir tal cosa. Borges decía una frase que yo siempre repito en mis talleres literarios, ¿no? Que decía que al autor le es dado crear la fábula, pero no la moraleja. Es el lector el que tiene que generar su propia moraleja cada Exacto, lector. Exacto. Nosotros estamos muy lejos de ser moralizantes o de pretender lecturas moralizantes. No es esa la idea, ¿no? Es que nuestros niños expandan su universo cultural y acrecienten el derecho que tienen de acceder a través de la lectura a la cultura, en definitiva. No, perfecto. También eso de extender la lectura a la comunidad también, porque de repente la familia o ese mecánico no tenía la posibilidad de leer, ¿no? Y disfrutar. Sí, o leer en comunidad. Johanna, nos quedan 3 minutos, digamos, por las dudas. Nos hemos puesto a hablar de todo, pero fantástico. Está bueno, está muy bien, sí. Porque así la gente la conoce y se puede acercar, como dice Pablo, capaz que se acerca a la escuela cerca a la que fue en su infancia y se anima. O sea, así todos, ¿no? Poder formar parte de esa comunidad. Y gente joven también, atención, porque digamos, yo pensaba en un señor mecánico que tiene un taller mecánico, pero puede ser también algunos jóvenes también que se les interesa pasar, ¿no? Por ejemplo, Pablo, en Artigas forman parte de los equipos comunitarios la policía comunitaria. Mirá vos, por ejemplo. Y nos han contado cómo ha contribuido a su relacionamiento con la comunidad, ¿verdad? Claro. Después, en otros departamentos de frontera, ustedes saben de que muchas familias de Brasil envían sus niños a las escuelas de Uruguay. Y es interesante cómo se logra ese contacto más en profundidad con el español a través de la lectura en español, porque en general la lengua materna, la primera lengua de esos niños es el portugués, ¿verdad? Entonces, pero la familia o los vecinos se acercan a leer en español, son brasileros leyendo en español. Entonces se ha generado como, bueno, un intercambio, un vivenciar la lengua de otra manera a través de la lectura de literatura. Claro, que me imagino cada sector de Uruguay, que nosotros decimos Uruguay como algo homogéneo, cada lugar y cada departamento tiene lo suyo. Exacto. ¿No? Por ejemplo, claro, han surgido cosas inesperadas, como muchos ejemplos, muchas personas que han decidido seguir estudiando, personas que decidieron hacer magisterio, personas que decidieron terminar de hacer el liceo. En Salto, porque nosotros nos dividimos para recorrer todos los departamentos y tener los encuentros con estos equipos, una mamá iba con su hijo porque ella no sabía leer, pero era parte del equipo comunitario de lectura. Entonces iba con su hijo por si le tocaba en ese encuentro con nosotros leer algo, el hijo lo leía, ¿verdad? ¿Cómo es que participa, dirán ustedes, si no sabe leer? Ella está integrada, tiene muchas más chances de aprender a leer porque está integrada en un equipo que lee. Y acompaña a quien va a leer y les cuenta a los niños quién es el autor, ¿no? Porque ya conversaron con su partner, diríamos que sí va a leer el cuento. ¿Quién es el autor? ¿Quién es el ilustrador? O hace preguntas al final. Siempre hay un rol para todo el que quiera contribuir con la educación de los chiquilines. Siempre lo hay. Y en esa situación, tener el motivo como para aprender a leer, al fin, ¿no? Exacto. Es un propósito real. Exacto. Una última pregunta, María, para aquellos que nos están escuchando, ¿no? Digamos, la Biblioteca Solidaria no está en todas las escuelas o está en todas las escuelas. No, lamentablemente. ¿Y cómo podemos saber en qué escuela está? Hay que preguntar y en qué escuela no está. Sí, tienen que ir al barrio. Nosotros se las podemos enviar. Son 1000 escuelas. 1000. Entre jardines y escuelas. ¿No? No está en la web la lista de escuelas y jardines, no, pero la podemos hacer pública, no hay problema. Y también de todas las categorizaciones, ¿no? Escuelas rurales, escuelas especiales, escuelas
de práctica, aprender, todas las escuelas participan. Claro que tenemos un límite, ahora le acercamos al presidente de la ANEP una lista de cerca de 300 jardines y escuelas que desean ingresar a Biblioteca Solidaria, pero no tenemos los rubros suficientes para poder comprar la colección, ¿verdad? Entonces le acercamos esta inquietud para que, bueno, ellos valorarán en qué medida se puede, porque cómo vamos a promover leer si no brindamos las condiciones para hacerlo. Claro. Lo que está claro entonces es que a aquellos que nos están escuchando, si les interesa, pueden preguntar en cualquier escuela cercana si hay o no una biblioteca solidaria. Si hay una biblioteca solidaria y les interesa, se pueden acercar como lectores a esa biblioteca y pueden ejercer como lectores ante los alumnos, lo cual es siempre primero, no es un contrato de por vida, es una experiencia, pueden probarlo, de repente a veces pasa que uno cree que le va a encantar y no, o viceversa, o uno cree que no tiene nada para aportar y va a darse cuenta que sí, va a descubrirse a sí mismo también en la interacción con los otros, así que está hecha la invitación, ¿no? Aquellos que nos escuchan, acérquense a una escuela y pregunten si hay o no biblioteca solidaria. Muchas gracias por ampliar la invitación por aquí, por este espacio. Muy bien, Johanna, no sé si quieres decir algo al final. No, agradecer a María y realmente, también a los docentes ponerse en contacto, o a los estudiantes, con lo que es la Biblioteca Solidaria, porque la selección que realizaron, que también es así, está en la web y la pueden encontrar, hay muchísimos materiales de fundamentación, también de lo que es la lectura, que es muy interesante de leer. Se acerquen y vean, ahí hay una especie de canon, que hace mucho nos hacía nuestro país también, que no es obligatorio, pero se atienden estos criterios que nombraste de primera línea. Así que muchas gracias, María, por este No, la agradecida somos nosotros y si me permiten, felicitarlos por este espacio, por tu columna, Johanna, que aporta muchísimo, ¿no?, a la formación de todos, y a que el tema de la literatura infantil esté en el tapete y sea tema de conversación. Muchas gracias, Pablo, por este aporte también a todos. Dale. Sí, yo me quedé pensando ahora lo que decía Johanna, en realidad el proceso de canónico de generar un canon en un país, en cualquier literatura, siempre se obedece a muchos factores, ¿no? A veces son los premios, a veces son las ventas, a veces son determinadas características, o por ejemplo el ser seleccionado dentro de una biblioteca también es todo un proceso, no hay una sola vía, digamos, o un solo instrumento para generar ese canon. María Guidali, directora de la Biblioteca Solidaria, y Johanna Holt, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta la próxima. Gracias. Nos vemos, Pablo. Hasta luego. Amigos, esto se terminó. La Máquina de Pensar terminó. Nos escuchamos a partir del lunes aquí por Radio Cultura. Que lo pasen muy, pero muy bien.